Segundito. Ahí lo vamos a compartir. Bueno, ahí también del trabajo. Sí. Sí. Bueno, ahí tenemos el trabajo. Bueno, en el trabajo, ¿qué dice? Que tenemos, ¿sí? Como objetivo hacerlo de reguladores lineales, que es lo que fuimos viendo, ¿sí? Reguladores de conmutación, son los dos tipos de reguladores que vimos, y después la parte de electrónica analógica, digital, perdón. ¿Tá? Bueno, ahora vamos a ver la parte de electrónica digital, ¿sí? Fíjense que en la parte de digital, como se los había planteado yo, primero teníamos cuántos sensores teníamos. 7. ¿Tá? No, sensores. O sea, entradas de información. ¿Cuántas teníamos? Ah, ya no mentira. 3 sensores. ¿Tá? Tres sensores ¿de qué? Temperatura. Temperatura. Fíjense, para determinar la temperatura se utiliza una serie de tres sensores de temperatura programables ubicados dentro de la estructura. Y uno fuera, y un anemómetro. O sea, ¿cuántas entradas tenemos? 4. Ahí. Tenemos cuatro de sensores de temperatura. ¿Y qué más? Y un anemómetro. ¿Qué era el anemómetro? ¿Para qué servía? Velocidad del viento. Mide la velocidad del viento. La velocidad del viento. Perfecto. O sea que ¿cuántos sensores tenemos? 5. 5. Perfecto. Bueno, ¿eso por qué eran 5? Porque cada uno medía una temperatura diferente. Si yo ahora tengo un micro, ¿hace falta que cada uno mida una temperatura diferente? O yo puedo ir midiendo la temperatura y tomando decisiones en base a software. O sea, no hace falta, caballero. No, no hace falta, ¿sí? No hace falta porque yo ahora puedo tomar el software y con un sensor tomar cualquier temperatura. Acá lo que teníamos, que era como era un trabajo de electrónica básica, cada sensor conmutaba una temperatura diferente. Ahora eso no lo tengo más, ¿sí? A ver, ¿qué es lo que no puedo evitar, por ejemplo? Si yo tengo un sensor de temperatura adentro y uno afuera, ¿yo puedo quedarme con un solo sensor? No. No. ¿Por qué? Porque Son dos temperaturas diferentes. Exacto, porque yo tengo que medir temperaturas diferentes, ¿tá? Adentro y afuera, ¿tá? Si bien adentro yo puedo usar uno solo en vez de tres, ¿tá? Porque yo ahora con un solo sensor puedo tomar cualquier temperatura, cuando antes lo que yo necesitaba era un dato de cada sensor cuando llegaba a un determinado umbral de temperatura. Entonces yo qué hago? De los tres sensores de adentro hago uno. Pero de afuera no puedo, ¿sí? De afuera no puedo evitar usar otro sensor, porque el mismo sensor que toma adentro no puede tomar afuera, salvo que yo tenga un mecanismo que haga que el sensor un rato esté adentro y un rato esté afuera. Pero va a ser más quilombo que poner dos sensores, ¿sí? ¿Ah? Y el anemómetro, ¿sí? El anemómetro también, ¿lo puedo ver el anemómetro? ¿Puedo simplificar algo del anemómetro? No. Creería que no. No. El anemómetro lo tengo que tener, ¿sí? Tal cual. ¿Ah? Tal cual no lo puedo cambiar. Bueno, entonces dijimos que tenemos dos sensores de temperatura ahora y el anemómetro. ¿Tá? Y, profe, ¿qué hace el anemómetro? El anemómetro mide la velocidad del viento. Ah, ¿Sí? listo. ¿Tá? Un anemómetro es un instrumento que mide la velocidad del aire, no del viento necesariamente, ¿sí? O sea, vos querés medir
la velocidad de un flujo de aire, ¿sí? O de un gas, ¿sí? Y usás un anemómetro, ¿sí? Un anemómetro, si ustedes lo ven, ¿ah? ¿Ah? ¿Lo ven ahí? Sí, sí. Bueno, Sí. ven, tiene una paletita que ustedes, si lo ponen, ¿ah? ¿Ah? Lo van poniendo frente a una corriente de aire, ¿tá? Esa paleta va girando y va a ir marcando la velocidad del aire, ¿ah? Claro, claro. Bueno, bueno, entonces vamos a tener que tener, dijimos, ¿sí? Dos entradas de temperatura y una de anemómetro. Las de temperatura, ¿sí? La de temperatura puede ser entradas analógicas o entradas digitales, ¿sí? Hay sensores analógicos y hay sensores digitales, ¿sí? El sensor que usamos el otro día, ¿sí? El LM35, que es el que vamos a usar ahora, es un sensor del tipo analógico. Este sensor es un sensor del tipo analógico. ¿Por qué es un sensor de temperatura analógico? ¿Por qué es un sensor analógico? Que Esta es es un la forma del sensor. componente. Fíjense que dice, Ujú. ¿se acuerdan cómo trabajaba este sensor? Fíjense, ahí tiene el sensor. Dice analog out. Dice que 10 milivolt es igual a 1 grado. ¿Sí? ¿Por qué es analógico y no es digital? ¿Qué es algo Porque analógico? mientras más porque voltaje le trabaja. Porque no se aplicás, puede programar, no puede ser programar 1 grado va a ser 10 milivolts. Si hay 3 grados va a ser 30 milivolts. Perfecto. Pero, bueno. Ahora, Y no será porque, claro, a ver, hay alguien, o sea, están rumbeados, pero quiero que alguien me lo explique, a ver si alguien porque se... trabaja con una señal que es analógica. Bueno, Ah, ¿y qué es algo qué es un fenómeno análogo? natural. ¿No? ¿Qué es un fenómeno análogo? tangible. Fíjense que es un fenómeno que, siendo de otra naturaleza, ¿sí? Se comporta Tiene de una una manera función. similar, ¿sí? Entonces, Claro. fíjense, ¿se acuerdan que ustedes siempre hacen el átomo y le dicen, bueno, el átomo es como el sistema solar? El núcleo, ¿qué es? El núcleo del átomo, ¿quién lo representa en el sistema solar? El El sol. sol. El Sol. El núcleo es el núcleo del átomo es Sol. el Sol. Y los planetas que están alrededor son Electrones. los electrones que Ujú. giran. ¿Sí? ¿Ah? Vamos a buscar una imagen. ¿Ah? Sistema solar. ¿Ah? Vamos a hacer una cosa. Vamos a buscar alguna que se vea completa. Vamos a hacer así. A ver si podemos acá tomar mi sistema solar. Google me está diciendo. ¿Eh? Bueno. Esto es el sistema solar. ¿Sí? Tenemos el Sol en el núcleo y todos los planetas que giran alrededor, ¿sí? Del Sol. Esto es un átomo. ¿Sí? ¿Qué tienen? Un núcleo, ¿ah? Y todos los electrones que giran a su alrededor. ¿Son lo mismo?
Son, Sí. No. no son lo mismo, pero son análogos. Sí. Se puede, a ver, vos, bueno, está bien que el sistema solar tampoco lo podemos ver, pero el sistema solar, nosotros tenemos una imagen del sistema solar, la podemos obtener la imagen. Se puede obtener una imagen del sistema solar. A ver, ¿qué pasa? A fines de entender algo, ¿sí? Yo puedo decir que son fenómenos análogos. Por ejemplo, ¿qué pasa con la corriente que fluye por un cable y el agua que fluye por una cañería? Son fenómenos análogos, ¿sí? Aunque no son iguales, sirven para explicar el otro. Bueno, en este caso, ¿sí? En este caso, en un sensor de temperatura, en este caso como este, me dice que la señal analógica, ¿sí? ¿Qué está haciendo? Me está diciendo que yo no voy a tener un cambio de temperatura en el pin. El pin no va a cambiar su temperatura. Pero cuando cambie la temperatura del cuerpo del sensor, va a cambiar la tensión de salida. Entonces la tensión de salida va a ser análoga a la temperatura que hay en el cuerpo del sensor. ¿Sí? Va a ser análoga. ¿Qué quiere decir? Que si la temperatura en el cuerpo del sensor sube, la tensión que va a hacer Subir. va a subir. Si la temperatura en el cuerpo del sensor baja, la tensión va a ser ¿qué? Bajar. Va a bajar, ¿está? Eso es un fenómeno análogo, ¿sí? Por eso este sensor es análogo. Yo tengo un instrumento, fíjense. Yo tengo este instrumento, ¿sí? Lo voy a usar para medir tensión. ¿Está? Está en 10 volts. Yo voy a medir acá. Fíjense, el desplazamiento de la aguja, ¿sí? El desplazamiento de la aguja del instrumento es análogo a la tensión que hay en la salida. ¿Está? Es análogo a la tensión de salida. Yo voy a desconectar esto para poder medir. ¿Sí? Voy a desconectar esto. Y vamos a ver que si yo cambio la tensión de salida, yo ahí la estoy ajustando, ¿sí? El movimiento de la aguja es análogo a la tensión de salida. O sea, más se desplaza la aguja, ¿qué quiere decir? Que hay más ¿qué? Tensión en el sed. Más tensión, ¿ves? Son dos fenómenos análogos, no tienen nada que ver. O sea, a ver, la naturaleza del movimiento de la aguja con la tensión, ¿sí? Existente en la placa son dos fenómenos análogos, aunque uno sea mecánico y el otro eléctrico. El desplazamiento de la aguja es análogo a la tensión que hay en la salida, ¿sí? Esa es la definición de analógico, ¿sí? Cuando algo es analógico quiere decir que el desplazamiento, por ejemplo en este caso, o el brillo puede ser análogo a la corriente que pasa, ¿sí? Hay muchísimos fenómenos que pueden ser análogos, o sea que son de distinta naturaleza, pero que uno, ¿sí? Es el reflejo del otro. ¿Está? ¿Se entiende? Sí. Bueno, vamos a medir, que vamos a ver la tensión, que no se nos haya ido. ¿Está? Para estas tensiones, cuando las tensiones tienen que ser muy precisas, siempre es conveniente usar un multímetro digital. ¿Está? Fíjense, está 4,88. Vamos a subir un poquito antes de... .11. Vamos a bajar un poquito. 5.05. Ahí lo vamos a dejar. ¿Está? Y ahora vamos a volver a conectar la Blueprint. Bueno. Hasta ahí vamos. Entonces dijimos que tenemos
sensores analógicos y sensores digitales. ¿Cuál es el sensor digital? Un sensor digital, a ver si acá se los voy a mostrar, creo que lo tengo acá, un segundito, de temperatura. Es este. Este, por ejemplo, es un sensor de temperatura digital. ¿Por qué es un sensor de temperatura digital? Si yo lo quiero conectar a esto, si bien tiene 3 pines, tengo un pin que es negativo, un pin que es positivo y un pin que es dato. Acá lo que yo voy a encontrar es que este sensor, yo me voy a comunicar con el micro al sensor y le voy a decir, decime qué temperatura tenés. Y esto, en vez de devolverme una tensión, diciéndome qué o sea, a ver, en vez de ver una tensión como en el analógico, lo que va a hacer, va a haber un tren de pulso, ¿sí? Unos datos, ceros y unos, y me va a dar el número de la temperatura. ¿Sí? Entonces, este sensor es digital. ¿Sí? Este sensor es digital. Y el otro es analógico, ¿sí? Ahora ya después saco que lo tengo ahí en la cajita. Y el otro es analógico, ¿sí? Por eso tenemos dos tipos diferentes de sensores. Ahora, ¿cómo hago yo para convertir, ¿sí?, esa señal analógica, que es la temperatura, en un dato? Bueno, ahí el micro tiene lo que se llama un conversor analógico digital, ¿sí?, que convierte una tensión, en este caso, en un número, ¿sí?, para después poder procesarlo. ¿Está? Bueno, tiene un medidor de tensión, digámoslo, desde adentro. Después yo lo que tengo que hacer es procesar ese dato para poder trabajar. Entonces tenemos, ¿sí?, tenemos un dato analógico, ¿tá?, que procesar. Y el anemómetro, como no tenemos un anemómetro, lo que vamos a hacer, lo vamos a simular con un 0 y 1 afuera, ¿sí? Vamos a poner los dos sensores de temperatura, ¿tá?, y vamos a ver qué va pasando. Bueno, ¿qué vamos a hacer ahora? Antes de dar el break, ¿sí?, para que ustedes vayan a desayunar, lo que vamos a hacer, ¿sí?, es poner en marcha el Arduino, ¿sí? Entonces, ¿cómo vamos a poner en marcha el Arduino? Vamos a tomar, ¿sí?, y ustedes van a hacer, ¿sí?, ustedes van a escribir el programa para el blink del LED, ¿sí? Bueno, yo voy a elegir a uno de todos los que están en la sala ahora, en el Meet, para que escriba. Bueno, a ver, Joel, ¿sí? Joel, ¿podés entrar al documento de Word? O sea, de Docs, perdón, no de Word. Joel, ¿estás? Sí, profe. No, porque estoy del celu. Bueno, a ver. Si quieres lo hago yo, profe. Bueno, dale. Pero profe, a mí no me deja como poner un animal para escribir. ¿No podés entrar al documento? No, sí, entro, pero cuando aprieto para poner un animal es como que no se selecciona. Ah, bueno. Vamos a ver. Bueno, a ver alguien que lo pueda hacer así. Bueno, después de último lo solucionamos después. Vamos a cosas. A mí tampoco me dejaré de escribir. ¿No tenés que escribir? No. Tiene documento y todo, ver el... Bueno, a ver quién es el que puso... Ay, me deja. Perfecto, sí, dale. Bueno, a ver. Ahí lo están viendo en el Meet. ¿Cómo escribe? Sí. Bueno, a ver. Sí, sí. ¿Qué vamos a hacer? Lo primero que vamos a hacer, vamos a ponerlo en marcha, ¿sí?, al Arduino. Bueno, lo que vamos a hacer primero, vamos a tomar el LED, ¿sí?, que es PC13, ¿ah?, y lo vamos a convertir en salida para poder prenderlo. Entonces, ¿qué vamos a poner? Sería pin Pin mode.
Fin modo. ¿Está bien? PB3 era. PC13, ¿Es PC en minúscula o PC en mayúscula? mayúscula. Después yo te lo voy a ir copiando, de ahí te lo voy a ir copiando al Arduino. PC13, ¿sí? Output, Era. con mayúscula. Output con mayúscula. Output, ¿sí? ¿Todos entienden eso? Punto y coma. Sí. No, bien, punto y coma. Sí. Bueno, listo. Y ahora vamos a hacer un loop, ¿sí? Para ponerlo en marcha al Arduino para ver que esté funcionando todo. O sea, la Blue Pill en este caso. ¿Está? ¿Y qué vamos a poner en loop? ¿Qué vamos a poner? Digital write. ¿Ah? Digital write. ¿Ah? ¿Y qué vamos a poner? PS13, Hi. coma, high. Ahí me programa con mayúscula. Sí. Delay. ¿Cuánto? Ponemos, ¿cuánto? 1000. Pues, Sí. Sí, sí. Perfecto. Bueno. Ahora pueden copiar y pegar si quieren y cambian solamente high por low. ¿Quieren que se lo haga yo de acá? ¿Cómo, profe? ¿Quieren que se lo haga yo al copiar y pegar acá? Como quieras, profe. Ahí está, Bueno. está. Bueno, ¿está? Y ahora cambian solamente ¿qué? El high por el low. ¿Estamos? Sí. Perfecto. Sí. Ahora lo voy a copiar todo. Lo vamos a poner acá en el Arduino. Y lo vamos a pegar y vamos a ver si esto está funcionando. Lo vamos a subir. Le vamos a guardar el sketch. Lo vamos a poner en una carpetita nueva. Le vamos a poner quinto año. Prácticas. Y le vamos a poner programa 1. Enter. Bueno, ahí corrigió el nombre del programa porque le puso el guión bajo. Pues no puede. ¿Ah? Bueno, ahí está compilando. Le achico un poquito para que ustedes puedan ver. Está compilando. Y vamos a ver la cámara. Cuando termine de compilar lo va a cargar. Un segundito. Perdón, está... está desconectado el... está desconectado la cosa. Estaba desconectado el ST-Link, que es el programador. Ahí lo conecté. Ah, bueno. Ahí cargó, ¿lo ven? sí. Perfecto. Bueno, o sea que por ahora tenemos, digamos, el sistema en línea. El sistema está conectado. Tenemos la fuente. Tenemos la placa recibe las órdenes, todo. Se puede programar tranquilamente y demás. Bueno, o sea que ya el primer paso está hecho. ¿Sí? Ya el primer paso está hecho. Fuimos haciendo la fuente y pudimos hacer, ¿sí?, la conexión de la placa con la compu. Bueno, ahora se toman 20 minutos, 25 minutos. ¿Sí? Son las 9:10. Volvemos 9:35. Tómense para desayunar, tomar algo. Y 9:35 volvemos y seguimos. ¿Estamos? Dale, profe.
Gracias, No. profe. Vamos.